Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa, a este nuevo programa de Fe y Empresa. Les acompaño esta horita de programa, Julia del Moral, en nuestra nueva entrega, en nuestro nuevo programa, que hacía ya pues algunos meses que no estaba, pues que no podía participar en el programa por un cambio en la programación, pero aquí estamos nuevamente en este programa Fe y Empresa para acompañarles en esta horita, en este programa Historias con propósito, en donde pues estamos con mi compañera Ana Prieto entrevistando pues a personalidades, a directivos, empresarios, emprendedores que quieran compartir su fe dentro del ámbito laboral, cómo lo viven, cómo están, pues cómo viven ese día a día de su fe en el ámbito laboral y empresarial. Y esta tarde pues tenemos a una nueva invitada, esta vez pues sí, es una mujer, Macarena Pérez Ramos, que vamos a escucharla ahora mismo a continuación, después de esta pequeña presentación, que ella luego también pues podrá contarnos algo más sobre ella. Es directora de personas en la Fundación Juan 23, una fundación que nos va a contar, antes de empezar a hablar un poco más en detalle, sobre el contenido de la fundación, porque es muy bonita, es una fundación con muchos valores muy cristianos y que creemos que también pues puede ser interesante conocer el trabajo que realizan en este bello lugar. Así que sin más, buenas tardes, Macarena, Maca, para los amigos. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Julia. Gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Pues nada, cuéntanos un poquito primero, antes de hablar de la fundación, quién eres. Eres de abogada, ¿verdad? De profesión. Y bueno, pues cuéntanos un poco sobre tu vida, para que te conozcamos también. Muy bien. Bueno, pues si me preguntas quién soy, diría que soy una persona normal, básicamente. Esa sería la manera más descriptiva, ¿no? No podría decirlo de otra manera. Pues como todo el mundo, pues tengo mi familia, mis amigos. En este caso, pues estudié la carrera de Derecho y luego me dediqué al ejercicio de la abogacía hasta la llegada a la fundación. Qué bien. Y por supuesto, pues soy cristiana. Sí, que de hecho nos conocemos de una congregación mariana, ¿verdad? Que lo podemos también decir, de la Congregación Mariana de la Asunción. Eso es. Ahí nos conocimos y bueno, pues aquí estamos las dos para compartir con los oyentes pues esta experiencia de vida, ¿verdad? De tantos años al servicio de la evangelización, de dar ahí a conocer el mensaje de Dios y ese amor infinito que nos tiene y cómo podemos vivir en este ámbito laboral y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo llegaste a la fundación? Pues llegué el 1 de octubre del 2018, el día de Santa Teresita. Qué bien, qué bonito, qué buen día. Y pues cuéntanos un poquito en qué consiste la fundación, presenta un poco la Fundación Juan 23. Bueno, lo primero decir que llegué, y si no lo contaremos luego, ¿no? Pero fruto claramente de una decisión de Dios, que si no luego explicaremos cómo aterricé en esa fundación, ¿no? Pero la fundación, atendiendo a tu pregunta, es una organización que este año cumple 60 años, ¿vale? No es una fundación joven, y que siempre se ha dedicado a la discapacidad intelectual. Sí que es verdad que a raíz del COVID hicimos una modificación del objeto social y decidimos dedicarnos a la vulnerabilidad psicosocial, así lo hemos llamado, ampliando nuestro objeto social, dándonos cuenta que era necesario que nuestro apoyo y todo lo que hacemos en el día a día llegara a muchas más personas, ¿no? Entonces es una fundación sin ánimo de lucro y que fundamentalmente lo que hacemos es ayudar a las personas en todas las edades con todos los servicios, desde que antes de nacer, desde que los padres saben que van a tener un niño con discapacidad, incluso también en el momento final de sus días, cuando puedan necesitar, porque sus padres ya no están, una tutela, pero todos los procesos que hay entre medias, desde que el niño nace, necesita a lo mejor atención temprana de 0 a 6 años, luego necesita ir a un colegio, tenemos un colegio de educación especial, luego necesita seguir formándose, tenemos un centro de formación, luego esa persona es necesario que tenga empleo,
empleo y que trabaje, pues también tenemos un centro especial de empleo para que trabaje, y luego todos los servicios de tutela, de patrimonio protegido, todo lo que sea necesario en el acompañamiento de esa persona a todos los niveles de manera holística, nosotros siempre vamos a estar ahí. Qué bonito. ¿Y cómo empezó la idea originaria? Cuéntanos un poco la historia de la fundación, quién la inició, cómo se fundó, cuál fue la idea, la inspiración era un matrimonio, ¿verdad? Sí. Bueno, es un matrimonio que hoy tiene 91 años los dos, y que siguen, a pleno rendimiento, vienen a la fundación, se ponen sus batas blancas. Ella se llama Doña Amparo, él se llama Don Luis, como les llamamos. Y bueno, pues nació hace 60 años respondiendo a una llamada de Dios muy clara que ellos tenían. Él había estado en el seminario, ella pues siempre ha sido una persona dedicada a ayudar a los demás, y los dos se conocieron y vieron claros que juntos Dios les estaba pidiendo, nada más casarse, que iniciaran un proyecto de ayuda a esas personas que en ese momento se consideraban pues personas estaban esquinadas, ¿no? No se entendía que esas personas tenían una dignidad igual que cualquiera de los demás y que tenían capacidades para hacer cosas, ¿no? Entonces empezaron con un colegio de niños de discapacidad intelectual. Y así es como comenzó todo. Esos niños luego crecieron y entonces ahí es donde surgió la necesidad de darles empleo. Ah, qué bonito, claro. Sí. Sí. Y entonces ahora mismo la fundación está presente ¿en cuántos lugares? ¿En España? ¿Solamente está en Madrid o está en otros sitios? Nosotros estamos ubicados en Madrid, ¿vale? Eso no significa que hay muchos de los servicios que prestamos en la parte de empleo, donde competimos pues con todos los tipos de servicios que hacemos, hacemos servicios logísticos, tenemos un catering, tenemos una comercializadora de energía sin ánimo de lucro. Es que esto es muy sorprendente. Tú piensas en una fundación que se dedica a la vulnerabilidad psicosocial y no te puedes hacer una idea de la cantidad de actividades y servicios profesionales con las exigencias del mercado, que compiten como cualquier otra empresa en la que nosotros estamos metidos, ¿no? Todo lo que nosotros veamos que tiene capacidad de poder dar empleo a personas con discapacidad es susceptible de que lo desarrollemos como una línea de negocio. Es decir, somos una fundación un poco especial porque pues sí que nos dedicamos también a hacer lo que muchas empresas hacen para atender los servicios de las empresas, de lo que puedan necesitar. Entonces estamos ubicados en Madrid, pero si nos piden un servicio fuera de Madrid, también lo podemos realizar. Fenomenal. Y ahora mismo, ¿cuántas personas estáis ayudando, formando para empleos? O sea, ¿cómo se organiza un poco el día a día? Bueno, pues es una organización bastante movida y pues hemos tenido un crecimiento exponencial muy fuerte en los últimos 5 años. Yo cuando llegué a este puesto pues había 390 trabajadores. Ahora estamos a punto de llegar a los 1000 en los últimos 5 años. Después del COVID empezamos a crecer y más o menos estamos experimentando un crecimiento de 100 trabajadores al año. Y bueno, pues somos 950 trabajadores, pero luego también tenemos a todos los alumnos del centro de formación, pues que son más de 300. Luego tenemos todos los chicos del centro de día y centro ocupacional, que son otros 300, además de voluntarios, de personas de prácticas, y luego pues todas aquellas personas a las que atendemos, ¿no? Entonces el impacto generado diariamente es enorme, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Y cuéntanos un poco a nivel personal tuyo, cómo está este programa, pues habla de cómo vivimos la fe en la empresa, cuál es tu puesto, qué es lo que haces tú en la empresa. Bueno, la empresa, la fundación, que lo consideráis una empresa también, porque supongo que tendrá también sus beneficios y tenéis un poco cómo se gestiona, al final es una fundación también, ¿no? Entonces sí, al ser una fundación sin ánimo de lucro significa que nuestro destino fundamental es atender a una necesidad de interés público, en este caso ayudar a las personas que tienen una situación de necesidad, en vulnerabilidad psicosocial en este caso, y por ello es verdad que recibimos ayuda, recibimos exenciones fiscales, pero eso no significa que en nuestro día a día no nos comportemos como cualquier otra empresa que presta servicios y por tanto las exigencias de calidad, de cómo prestamos los servicios a las empresas o a individuos debe de ser de la misma nivel de calidad y exigencia que cualquier otra empresa, ¿no? Y eso lo llevamos muy
muy metido en nuestro ADN y sobre todo con los chicos con los que trabajamos, que son, ahí la gracia es que son personas con discapacidad, que tienen en el día a día pues sus circunstancias, pues sus momentos de brote, sus momentos de que no han atendido a la medicación que tenían que tomarse, y sin embargo la exigencia en cuanto a lo que luego nosotros ofrecemos debe ser la misma, ¿no? Entonces ahí está el reto y lo bonito de lo que hacemos. Y luego mi puesto concreto, pues como te digo, yo aterricé aquí por una decisión de Dios, lo tengo absolutamente claro, en un viaje a la India que hice pues también pues como muchas veces, ¿no? Para buscar cuando era más joven, hace 8 años, y entender qué quería Dios de mí, y en ese caso pues me fui a Calcuta y ahí pues el Señor me lo dijo muy claro, me dijo, tú te tienes que ir a España otra vez de vuelta, aquí no te quedas, y buscar un Calcuta en Madrid. Y ahí yo pues me puse a buscar. Y yo, claro, decía, yo lo único que sé hacer es algo de abogada, porque es lo que he hecho toda mi vida. Y entonces, bueno, pues ahí buscaba en las páginas de búsqueda de trabajo abogada en fundación. Digo, lo que más se parece a Calcuta debe ser una fundación. Y buscaba con esas 2 palabras clave y encontré pues una oferta de trabajo en esta fundación y entré como responsable legal, ¿vale? No en el puesto que estoy ahora. Y luego ya después de unos meses me dio la Dirección General la oportunidad de ser directora de Personas y Cultura. Y bueno, pues yo, atendiendo un poco a lo que es la providencia y a la acción de Dios, pues es verdad que dije, pues allá que vamos, claro, sin tampoco tener un conocimiento profundo de lo que significaba recursos humanos, ¿no? Formación, selección, talento, nóminas, prevención de riesgos laborales, eran muchas cosas de las que yo todavía tenía mucho que aprender. Pero bueno, pues dije que sí. Y la verdad que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia genial. Y ahí llevo pues en ese puesto 7 años, ahora en octubre. Qué bien, que bendito sea Dios. La verdad que al final pues Dios va colocando las cosas, ¿no? Vas un poco mostrándote los caminos y escuchando un poco pues desde la oración, ¿no? Desde ese momento íntimo con el Señor, pues mirar un poco qué va diciendo, qué va guiando, ¿no? Y fiarte. A veces es también, pues fiarme, decir, oye, pues si Dios me ha colocado aquí o quiere que haga esto ahora, quizás sea lo que necesito, ¿no? Y Maca, ¿cómo vives tú tu fe? Cuéntanos un poquito, que este es un poco el objetivo de la entrevista. Bueno, la verdad que es una fundación súper bonita y muy interesante para más cosas también, para dar a conocer Radio María, que creo que puede servir también a las personas. Bueno, creemos todos y yo creo que es algo muy importante. Pero, ¿cómo vives tú tu fe en el ámbito laboral? ¿Cómo lo has vivido? ¿Si has visto algún cambio? Bueno, cuéntanos un poquito cómo te relacionas en la fundación, o no solo, vamos, ¿cómo vives tú tu fe en el ámbito laboral? Bueno, pues para empezar, yo siempre digo que yo no estoy ejerciendo una profesión, estoy respondiendo a una vocación, ¿no? Y eso lo tengo muy claro en el día a día porque realmente creo que Dios me ha traído aquí, ha sido Él el que me ha traído por todo lo que ha ido pasando en la historia de mi vida, me ha traído a donde estoy ahora y Él quiere que esté aquí, ¿no? Entonces, al final eso hace que todo cambie, porque en el día a día no lo vives como un trabajo como cualquier otro, sino que a mí me llena mucho mi trabajo, es como una vocación de verdad, igual que está la vocación matrimonial, pues yo creo que en el ámbito laboral es muy importante buscar aquel sitio en el que lo que estés haciendo sea una respuesta al plan concreto de Dios en tu vida. Yo realmente lo vivo así. Entonces, en el día a día, pues es muy especial porque todo lo que pasa en el día a día, que hay muchos días muy difíciles, hay muchos momentos, es como la historia de tu propia fe, ¿no? Entonces es una historia de combate, es una historia de humillaciones, es una historia de alegría, es una historia de pues sobreponerse muchas veces, es una historia que tiene sus luces y sus sombras como nuestro propio combate de fe, y así es como lo vivo, ¿no? Lo que más me gusta es ver que la misión a la que nos dedicamos es una misión, es como ser las manos de Dios. Realmente lo veo así, porque la gente para la que trabajamos, para empezar, trabajamos para personas, y entonces yo creo que eso es una suerte, ¿no? Poder dedicarnos a ayudar a las personas, eso realmente es nuestro objetivo. Y luego la gracia aquí es cómo lo haces, cómo ayudas a las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el día a día, la manera de vivir mi fe es identificando de verdad que las personas con las que trabajamos, pues son, pues como descubrí en Calcuta, pues aquellas personas que son el rostro de Cristo en el día a día, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese cambio, cambias ese chip y empiezas a ver a las personas así,
pues cambia la mirada, cambia la manera de tratar a las personas, pero el día a día sigue siendo, como digo, no quiero llamar tampoco a hacer pensar a la gente que no es un día normal como cualquier otro en su trabajo, muchos días difíciles, a veces las personas o pues te cuesta llegar a un entendimiento, o hay decisiones difíciles que hay que tomar en el día a día, que esas como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, la perspectiva, la manera desde la que la enfrentas es una manera de pues de responder a lo que Dios quiere, ¿no? Es así. Y en el equipo de trabajo, o sea, en las personas que tú llevas, en las que estás pues tutelando, ¿no? O sea, no tanto las personas que acuden, ¿no?, a la fundación, sino tu equipo de trabajo. ¿En qué medida piensas tú que tu fe influye pues en eso, en esos momentos en donde, bueno, al final el tratar con recursos humanos, en esta palabra que a veces queda un poco fea, ¿no? El recurso humano son personas. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo tratas de, bueno, pues de que tu fe se note, de que haya algo diferente, pero dentro de las exigencias de, pues que hay que ser exigente, ¿no?, con las personas, y que trabajen y que tengan pues sus retos, sus desafíos? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, yo pienso que es por un lado están los profesionales y por otro están las personas para las que trabajamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el día a día las decisiones, todas ellas están impregnadas por una visión o una manera de entender la vida, creo que desde el punto de vista cristiano, ¿no?, en la que pues siempre hay que encontrar esa armonía entre por encima de todo buscar el interés de la persona, ¿no?, y ayudarla a que a través del trabajo, ¿no?, que es lo que sobre todo yo hago, encuentren la dignidad y mejoren. Pero por otro lado no podemos caer tampoco en el paternalismo. Entonces, efectivamente hay una exigencia de trabajo en la que es muy necesario poner límites, ¿no? Y yo pienso que en la sociedad actual se confunde mucho el poner límites. La gente lo intenta evitar y prefiere un liderazgo más buenista, más a lo mejor basado en el pobrecitos, ¿no? Y nosotros, en cambio, intentamos justo trabajar todo lo contrario, ¿no? Exigir a las personas en medida de lo que ellos son capaces de dar, y que realmente hagan todo el recorrido posible que ellos puedan hacer para sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Entonces, para mí, la perspectiva cristiana impregna completamente la manera en la que gestionamos el trabajo en el día a día. Eso de manera más implícita. Luego es verdad que también intento acercar, aunque es verdad que en eso yo creo que todavía hay mucha necesidad de seguir avanzando, acercar a Dios a las personas, pero de una manera muy natural, muy auténtica, que no sea forzada, sino que cuando estás en entornos diversos, como en el que yo trabajo, que creo que es una virtud, porque esta organización nació hace 60 años y en el ADN lleva la diversidad. Eso para nosotros es una palabra que no es algo que tengamos que trabajar, como muchas empresas ahora que trabajan la igualdad, trabajan la diversidad. Nosotros nunca hemos necesitado trabajar esas cosas, porque nacimos así. Para nosotros es muy normal. Más del 70% de la gente con la que trabajo tiene alguna discapacidad, enfermedad mental, pero también pues tienen otra raza, otra cultura. Entonces es muy normal para nosotros que sea un ambiente diverso. Pero también pienso que eso es muy cristiano también, porque al final Dios espera que tú te muevas en todo tipo de ambientes y seas capaz de relacionarte y de llevarle pues allá donde estés, piensen como piensen, ¿no? Entonces ahí está también lo bonito, y luego lo difícil de respetando la libertad de las personas, ser capaz de que puedan conocer a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, el año pasado nos fuimos a Roma en las jornadas que se montaron durante todo el año, ¿no?, que justo coincidió con que las jornadas del encuentro de personas con discapacidad de todo el mundo fue justo la semana en la que no teníamos papa, ¿vale? Acababa de fallecer el Papa Francisco, pero ahí que nos fuimos todos los chicos con discapacidad y bueno, fue una experiencia preciosa. Luego hemos hecho también algún retiro con las personas con discapacidad adaptado de manera accesible para que los chicos pues puedan tener su rato de oración y entenderlo, ¿no? Pues hasta con pictogramas, lo que haga falta, da igual el nivel de discapacidad que tengan, ¿no? Y luego, pues este año que viene el Papa está a punto de llegar en 3 semanas escasas, ¿no?
pues también vamos a participar y vamos a estar allí. Entonces, pues de una manera natural y desde la libertad de la decisión personal de participar, pues poco a poco sí que nos gusta pues ir dando a conocer lo que somos, que al final en nuestro propio estatuto, aunque sea una fundación que no es canónica, sí que se refleja que nuestros valores por encima de todo son de humanismo cristiano, y eso en el día a día tiene que notarse, tiene que explicitarse, ¿no? De alguna manera. Qué maravilla. Y esa diversidad también comentábamos que se nota también en el personal, ¿no? Que trabaja, o sea que al final hay un respeto al lugar donde esté cada uno, en su fe, quiero decir, que no todo el personal tiene fe ni vive la fe, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo se respeta? O sea, ¿cómo viven? ¿Hay algún choque ahí en algún momento? ¿Cómo lo viven cada uno un poco personalmente? ¿Cómo lo ves tú que vive cada uno, un poco el personal, sobre todo el que tú tienes a tu cargo? Que ¿cuántas personas tienes actualmente a tu cargo? En el equipo de recursos humanos somos 21. Wow, pues son muchísimos. Entonces cada uno tendrá su fe, su relación con Dios también. ¿Cómo crees que vive cada uno? ¿Cómo piensas que se puede llevar, que no hay un choque así cultural? Me comentabas fuera de antena, un poco cómo lo viven cada uno. ¿Crees que hay un momento en donde, pues si no vives esos valores, no puedes seguir trabajando? ¿Tú crees que hay alguna dificultad en eso o lo ves fácil? Cuéntanos. Bueno, yo pienso que hay valores cristianos que son universales, ¿no? Y que en realidad todo el mundo se siente llamado o se siente impactado cuando está en un entorno donde prima sobre todo vivir de manera cristiana, ¿no? Y yo creo que en la Fundación la característica que todo el mundo nos dice que tenemos cuando viene a nuestra fundación es que somos una organización muy alegre y fraterna, ¿no? Realmente las personas son acogidas de manera muy fácil, muy, muy auténtica. Como te digo, no nos detenemos a pensar qué discapacidad tiene la persona, lo que estamos viendo es a la persona directamente, no la discapacidad que tiene, porque vivimos muy convencidos de que todos en realidad tenemos necesidades de apoyo en algún momento, ¿no? Entonces eso en el día a día hace que sea fácil esta parte, ¿no? Esta parte de valores cristianos, si eres una entidad en la que sobre todo tienes muy claro que quieres vivir de manera alegre, de manera fraterna. Si hablamos ya específicamente de hablar en las conversaciones de Dios, por supuesto que en el día a día surgen oportunidades y momentos en los que desde el absoluto respeto nos podemos presentar pues cómo somos y cómo pensamos, ¿no? La gente se siente con mucha libertad para poder hablar porque realmente hay mucho respeto. Ese mismo respeto que hay hacia las personas diversas, pues es inevitable que también sea en el ámbito de la libertad religiosa. Entonces, es verdad que puede llegar a un punto en el que una persona sí que tenga un choque cultural, y eso es una cosa que sí que hemos experimentado, en la que pues en el día a día puede existir un roce, puede existir una situación en la que pues la persona, a lo mejor hay determinadas maneras de gestionar en la que pueda no estar de acuerdo, ¿no? Porque yo muchas veces digo, con las personas con discapacidad 70 veces 7, claro. ¿no? Sí. Y es una frase con mucho contenido y mucha profundidad y mucha dificultad también, porque en el día a día a veces las personas que necesitan apoyo o que están con una enfermedad mental, pues es complicado gestionar el 70 veces 7, porque realmente debemos de ser una organización que siempre dé nuevas oportunidades cuando sepas que la persona está actuando de esa manera porque tiene que ver con un tema de su discapacidad o su enfermedad mental, y por tanto ahí el equilibrio es difícil entre el 70 veces 7 y el a la vez poner límites y ser exigentes, ¿no? Entonces es difícil. Porque dentro de tus empleados sí que hay personas con discapacidad, claro. O sea, hay... Sí, por supuesto. Claro. Sí, o sea, no solo en mi equipo directo es así. Y por supuesto en la organización, como te digo, de esos 950, el 70% con discapacidad, tiene alguna discapacidad, y puede ser de todo tipo. Puede ser que no la estés viendo, que sea física, que sea psíquica, que sea sensorial, puede ser de todo tipo. De todo, claro. ¿Y son personas que han acudido a la fundación o a lo mejor son personas también que habéis contratado fuera, ¿no? No solamente personas que hayan estado en
en algún taller o en alguna formación? Sí, puede ser de cualquier manera, puede ser alumnos que han estado antes en nuestro colegio, luego han crecido y finalmente ya tienen edad laboral para poder trabajar. Pero también puede ser gente de fuera que pues tiene un certificado de discapacidad por circunstancias en su vida que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en algún momento y que quieren participar de un propósito que tenga que ver pues con la historia de su vida, ¿no? Y entonces con nivel de profesionalidad, de formación, de experiencia, pues exactamente igual que cualquier otra persona sin discapacidad. Qué interesante todo esto, la verdad que sí que debe ser muy bonito trabajar en ese ambiente laboral y de aprendizaje también, porque me imagino que, como has contado, cuando tú empezaste, cuando te propusieron este puesto, pues tampoco tenías idea, ¿verdad?, de cómo tratar a estas personas o cómo relacionarte, entonces, bueno, pues supongo que también habrá sido mucho tiempo, ¿no?, dedicarle mucho tiempo a la fundación y a horas y a deshoras también, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Es lo que tiene cuando tu trabajo es una pasión y es una vocación, que al final es difícil separar tu vida personal de tu vida profesional. Claro, fenomenal. Maca, si te parece, vamos a hacer la pausa musical ahora, vamos a escuchar esta canción que has elegido. Preséntanosla, ¿por qué la has elegido y cuál es? Bueno, la canción seguro que la conocen muchísimos de nuestros oyentes, no es nada extravagante, es la canción de Sencillamente de Hakuna. Y bueno, a mí es una canción que desde que la escuché la primera vez me gustó mucho por el mensaje tan profundo y tan fuerte que transmite, ¿no? De cuando habla de desligar el creer del sentir, ¿no? Y que es un poco como yo experimento mi día a día en tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Entendiendo que la fe es algo más profundo y que no tienes por qué esperar que todos los días en el ámbito laboral sean bonitos, sean fáciles, sean entretenidos, sean ilusionantes. Y entonces esta canción me ayuda a entender mi trabajo de una manera más recia, más profunda. Pues vamos a escucharla. Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor,
gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Seguirte sintiendo dudas, estando frío. Pues queridos oyentes, aquí seguimos en el programa de Fe y Empresa de este viernes. Estamos aquí Julia del Moral y Macarena Pérez Ramos, que es nuestra invitada del programa de esta noche, de esta tarde, perdón. Ya quiero que llegue la noche, pero no estamos todavía, estamos en la tarde de este viernes y seguimos pues aquí en esta charla tan amena y tan interesante sobre la vivencia de la fe en la empresa, concretamente pues en esta fundación Juan 23 tan humana y tan cercana. Entonces, bueno, vamos a preguntarte algo más, un poco más sobre el ámbito un poco más espiritual. ¿Cómo vives tu fe en el día a día? Pues si nos puedes contar un poco cómo es tu jornada laboral, pues qué momentos tienes un poco dedicados a Dios, para que, pues como directora de Recursos Humanos, también nuestros oyentes vean que se puede vivir la fe en estos puestos. Bueno, a mí me gustaría poder decir que soy un súper ejemplo de, bueno, tampoco se trata vida de eso, oración, sí. Llevada a mi trabajo, pero tampoco te voy a mentir, Julia. Uh-huh. Es verdad, y creo que esta es una de las grandes tentaciones, ¿no? que podemos tener en el día a día, que es que al final el trabajo muchas veces es algo urgente, que necesita una respuesta, ¿no? Y algo muy rápido y frenético. Y normalmente la oración pues suele ser un espacio más de quietud, más de tranquilidad, en el que reposas y hablas con Dios. Y es verdad que en el día a día, mientras estás en el trabajo, es difícil encontrar momentos para rezar, ¿no? Pero también es verdad que se puede rezar de muchas maneras, ¿no? Y yo pienso que en el día a día sí que hay muchas oportunidades reales para hablar con Dios, porque realmente en el día a día hay millones de decisiones que hay que tomar y que tienen una repercusión real en las personas, ¿no? Al final, cuando tienes un puesto de dirección, pues lo puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? Puedes decir que eres una persona que tiene una autoridad, que tiene un poder, ¿no? Y luego también puedes intentar como darle la vuelta y ver que tienes una vocación de servicio más fuerte y que además tiene que ser ejemplar, ¿no? Entonces eso en el día a día hace que sí que haya que recurrir de vez en cuando al Espíritu Santo y decirle, vamos a ver, en este momento, aquí y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que tomar esta decisión, ¿no? Es verdad que montamos una temporada, un grupillo de algunas profesionales que nos reuníamos en un ratito que teníamos para comer, pues nos reuníamos luego 10 minutos y rezábamos una oración al Espíritu Santo para que nos iluminara en el día a día, ¿no? En un descanso que teníamos. Y eso lo estuvimos haciendo una temporada y las dificultades del día a día suele ser las prisas y las exigencias que el trabajo a veces marca un poco tu operativa y tus horarios, ¿no? Y bueno, pues esta iniciativa se llamó Talita Kumi, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es como vivíamos nosotras, algunas profesionales, nuestro momento de oración. Pero como te digo, esto también es un combate, porque últimamente ya no nos hemos reunido, porque estamos agobiadas con el día a día, ¿no? Y ahí es donde digo que siempre hay margen de mejora cuando estás trabajando y que no dejar que el agobio, que el estrés, que pueda afectarte tanto como para no tener también tu momento de quietud. Pero como te digo, es complejo, ¿no? Porque la organización ha crecido mucho, pero eso no significa que en el día a día, como digo, mientras interactúas, mientras trabajas, tienes que pararte para tomar las decisiones que sean más correctas, porque de ello
pues muchas veces te das cuenta que la decisión que tomas afecta a muchísima gente, ¿no? Y a sus vidas, todo lo que son 950 nóminas que pagamos al mes. Y detrás de cada nómina hay una historia de vida. Una persona, claro. Una persona que a lo mejor es una persona con discapacidad de la que depende una familia de 4 miembros, o que cada nómina que le pagamos, pues eso, da la posibilidad de vivir de manera digna a más personas, ¿no? Entonces, es una responsabilidad y no se puede dejar eso fuera, hay que tenerlo en cuenta en el día a día con las decisiones, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que sí que lo tienes que tener en cuenta para no intentar acertar correctamente en lo que decidas. Qué bonito. Y al hilo de esto, ¿qué momentos de crisis has tenido, así de crisis de fe? Esa pregunta también nos gusta hacerla. Bueno, no solamente en la fundación, sino en general en tu vida, pues no sé, por ejemplo, cuando fuiste a Calcuta, fue un momento así un poco de crisis. ¿Cómo lo has gestionado, esos momentos de crisis de fe? Bueno, yo creo que las crisis de fe son unas oportunidades increíbles para precisamente, si a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Tampoco, si tú tienes una crisis de fe y te quedas estático en tu casa, pues a lo mejor Dios no está encontrando la oportunidad para hablarte, ¿no? Pero si tú te pones a tiro, y yo fui a Calcuta porque tenía una situación de crisis existencial y de no saber por dónde tirar ni a dónde ir. Y si te pones a tiro, Dios te va a hablar de manera muy clara, ¿no? Entonces, hay que ponerse a tiro, eso sí. Y es verdad que esa crisis existencial es un poco la que me llevó a la fundación, ¿no? Donde me dijo muy claramente Dios, oye, que este es tu camino, ¿no? Y ahí pues dejé un poco la carrera de abogada de manera más directa y me metí en ámbito empresa y luego recursos humanos. Era el plan que tenía Dios. A nivel de crisis sí que hemos experimentado también dentro de lo que son estos 8 años, pues tuvimos una crisis enorme que fue cómo gestionar el COVID, ¿no? Un momento, porque claro, la mayoría de las empresas la gente podía coger el portátil e irse a su casa y seguir trabajando desde allí, pero para nosotros eso no era posible porque la gente para la que nosotros trabajamos en su mayoría es gente que sobre todo lo que puede hacer, perfiles con discapacidad intelectual de mayor necesidad de apoyo, es trabajo manual. Entonces, eso incorpora pues un nuevo reto en nuestro día a día porque cuando llegó el COVID no se podían ir a casa. Podían irse a casa con los ERTES, ¿no? Pero al final eso significaba que los clientes que dependían de nuestro servicio nos decían, si no atendéis a estas necesidades tendremos que irnos a buscar a otro que lo haga. Entonces, sí que ha habido crisis grandes, pues de noches sin dormir, de decir, pero vamos a ver qué hago. Llevo a trabajar a estas personas al día a día al trabajo porque protejo su trabajo, que es lo que le da, que cuando pase el COVID necesitaremos que puedan seguir trabajando, o protejo su vida, porque ahí había muchos trabajadores, por ejemplo, que son hijos únicos o que viven con sus padres mayores. E ir a trabajar diariamente les exponía directamente a coger el COVID y que luego cuando volvieran a casa podían contagiar a sus padres. Al final todo esto lo tienes que pensar cuando estás dirigiendo una organización así, ¿no? La decisión que yo tome, cómo puede afectar a la persona de manera holística, ¿no? Y a las personas que tienen alrededor. Y es verdad pues que ahí muchas veces ha habido momentos de crisis, de no saber por dónde ir. Y ahí pues es verdad que no siempre tienes claridad de cómo actuar, porque a veces las dos decisiones son buenas y no es tan fácil y tan objetivable que hay que ir por aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí justo la fe ayuda mucho en el ámbito de decisiones, de liderazgo, a entender muchas lecciones de vida. La primera es que no tenemos respuesta para todas las preguntas y muchas veces pues tomas decisiones sabiendo que te puedes estar equivocando porque no tienes claridad de cómo enfrentarte a ellas, ¿no? Eso puede ser una. Y luego, por supuesto, la parte también de la oportunidad de vivir pequeñas humillaciones en el día a día, ¿no? Pues de a lo mejor decisiones que puedas tomar de manera incorrecta o decisiones que es necesario adoptar pero que la gente no entiende y que obliga pues que hacer lo correcto pues no siempre sea hacer lo más popular, ¿no? Y entonces eso en los puestos de dirección pues pienso que tienes que aprender también a cómo vivirlo espiritualmente con la tenacidad o con la exigencia que requiere tu puesto y la responsabilidad que tienes sin que eso de luego te afecte en el día a día, ¿no? Y vivirlo, pues eso, que es una oportunidad muy buena para vivir pequeñas humillaciones que te van limando el corazón y te van enseñando
que las cosas, al tomar decisiones, no siempre luego son como uno quiere, ¿no? Por contarte un ejemplo de lo que yo creo que es el enfrentarse día a día a un puesto de dirección, ¿no? Qué bonito, sí. Eso sí que es así. Y sobre todo también aprender que uno no siempre va a llevar la razón, o que a veces hay que tomar decisiones donde no se decide lo que uno quiere, ¿no? Sí. Y eso también es una oportunidad para entender cómo vivir esa ambición profesional, ¿no? Que yo me acuerdo una vez que una trabajadora me dijo, ¡ay, qué ambiciosa!, ¿no? Que ahora accedes a un puesto de dirección. Y yo me quedé con una sensación así muy pensando, nunca me había hecho esa pregunta a mí misma, ¿seré ambiciosa? No, y estuve mucho tiempo rezando sobre esto que me había dicho la trabajadora, ¿no? Y al final, pues bueno, descubrí que en el día a día es verdad que si Dios te está pidiendo que vayas por ahí, pues vas por ahí. Pero es verdad que tú sabes que no tienes todas las herramientas ni todas las capacidades para hacerlo. Sí, además es un poco es la gestión del ego, ¿no? De cómo hacer para que tu ego y tu ambición profesional, porque es bueno, ¿no? Yo creo que es bueno tener una ambición profesional, el querer más, ¿no? El aceptar los talentos y las cualidades que nos ha dado el Señor, que nos ha dado Dios, para ponerlas al servicio. Entonces, ¿cómo hacer para que el ego no sobrepase eso, para que sea una aceptación de tu condición, de lo que te están proponiendo? Porque al final tú no has echado a nadie ni has hecho algo mal. Al contrario, te han ofrecido un puesto que bueno, pues te fías, que se están fiando, ¿no? Y gestionar a lo mejor, pues también el error, también que a lo mejor, ¿no? ¿Cómo gestionas? Por ejemplo, esa pregunta también creo que es interesante, ¿no? Cómo, pues, tanto el tuyo propio como el de que todo el mundo nos equivocamos. ¿Cómo gestionar de una forma cristiana el error, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, quizá, que llamamos en los niños, el que, bueno, pues nos podemos equivocar y hay que aceptarlo. Claro, con misericordia y como sobre todo en estos ambientes, bueno, con tu personal un poco con discapacidad, que pues eso, ayudarles a crecer y no quedarse en el fracaso a veces, que puede ser también, que puede suceder. ¿Cómo lo llevas tú eso? Bueno, nosotros en la Fundación, uno de nuestros valores se llama mejora continua. Entonces, eso, cuando lo intentas entender en lo concreto qué significa, mi director general siempre tiene una frase y dice, para nosotros nunca vamos a penalizar que alguien se equivoque. Lo que penalizamos es que la gente no lo intente. Como te digo, esta frase es una frase muy cristiana. Sí. Entonces, que al final en las decisiones empresariales y en la manera en la que tenemos de gestionar, está muy metido una manera muy cristiana de ver las cosas, ¿no? Nosotros nunca penalizamos las equivocaciones. Lo que penalizamos es la no voluntad de querer hacer cosas nuevas, de innovar, de intentar mejorar. Entonces, eso sí que es muy cultural para nosotros, ¿sabes? No es una cosa que cueste el equivocarse, porque todo el entorno te ayuda a... Claro, al final piensa que nosotros trabajamos con personas con discapacidad, donde, sobre todo, en nuestro día a día, no vivimos la perfección. Vivimos lo que es la flexibilidad que tienes que tener a aceptar el error, aceptar lo diferente, aceptar el equivocarte, aceptar que cualquier persona se levanta esa mañana con un brote o que no ha dormido, y el día a día constantemente nos recuerda, por la tipología de personas con las que trabajamos, que no somos perfectos. Está tan presente en nuestra misión, en nuestra actividad, que es fácil insuflar ese espíritu de, oye, te vas a equivocar. Yeah. Y el error está muy presente en nuestro día a día porque es la típica entidad poco perfecta, a los ojos del mundo. Claro. ¿Vale? A los ojos del mundo. Para nosotros muchas veces lo que nos gustaría es que vinieran otras empresas y escucharan a las personas con discapacidad, porque es pura sabiduría hablando. ¿No? Al final son personas resilientes, son personas que se caen inmensas veces, que se vuelven a levantar. Entonces hay toda una enseñanza, todo un aprendizaje, ¿no? Por eso yo digo que para mí lo mejor que me ha pasado es trabajar cerca de personas con discapacidad, porque el mundo actual no entiende esto, no entiende que ellos son los que llevan un mensaje mucho más interesante que deberíamos escuchar todos, ¿no? Sí. Y luego hay una parte también que yo creo que a mí me la ha enseñado poco a poco estos años a base de golpes, de aprendizajes, que muchas veces cuando tú trabajas en algo que es tu pasión, que te encanta, que es tu vocación, inevitablemente lo haces tuyo, ¿no? Y entonces yo muchas veces he vivido la fundación de manera tan intensa
que he dejado de darme cuenta que la fundación es de Dios, no es mía, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a hacer el clic, pues tampoco sufres tanto el error, porque realmente sabes que quien está sosteniendo la fundación es Jesucristo, ¿no? O sea, yo realmente lo vivo así. Y te lo digo abiertamente, ¿no? Realmente en el día a día nos equivocamos, tenemos miedo a cometer errores en las decisiones, humanamente te da miedo cómo va a reaccionar la gente cuando tomas una decisión impopular, pero dices, sobre todo, que el Espíritu Santo me ilumine, que haga lo que sea mejor para la fundación, sea lo que tenga que ser, y entender que incluso aun cuando no yo lo haya entendido bien, pues esto es del Señor. Ya sabrá Él qué hace con nuestros errores y cómo lo arregla y lo enmenda. ¿Sabes? Qué bonito. Qué bonito, la verdad que es un lujazo tenerte, Maca, de verdad, porque Bueno, no sé. es muy bonito, sí. Te hablo transparentemente, como es, tal cual. Y es verdad, ¿no? Es verdad, al final pues hay que vivirlo así. O sea, al final, bueno, pues tú trabajas con gente con discapacidad, pero al principio lo has dicho, al final todos podemos encontrarnos en esa situación, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues aprender a trabajar con personas quizá diferentes o que consideramos, porque esto es importante también, o sea, no considerarlas inferiores, ¿no? El aprender a trabajar de forma igualitaria, de forma dentro de la diversidad, pero la diversidad es muy amplio ese término, ¿no? Porque todos somos diferentes, o sea, al final un hombre y una mujer no es lo mismo, una persona que habla idiomas no es lo mismo, una persona con ciertos talentos, entonces gestionar, y más en tu trabajo de gestionar equipos de personas, al final tu puesto es dirección de personas, ¿no? No tanto de recursos humanos, que es verdad que queda un poco más feucho, sí, ¿no? Pero cómo aprender a trabajar dentro de esa diversidad, no tanto dentro de la discapacidad, sino también de personas con talentos y con formas de ser muy diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí, que escucharte... Bueno, a ver, es que me estaba acordando de una anécdota que muchas veces, pues eso que dices de que nosotros también a veces tenemos una situación donde necesitamos apoyo y estamos teniendo una incapacidad para algo, sí, ¿no? No estamos del todo capacitados para algo concreto, ¿no? Y en el trabajo nos pasa a todos. Pues yo muchas veces, sí, a mí me pasa, por contarte una anécdota, que pues a veces me estreso más de la cuenta, ¿no? En algún momento en el que me estoy estresando y pasa algo curioso y yo siempre pienso que el Señor me está haciendo un guiño, que de pronto en un momento súper inoportuno estoy teniendo una reunión pues con personas de fuera que no son de la casa, en una reunión seria con ámbito de empresas. Y de pronto, pues como los chicos con discapacidad, ya no tanto los empleados, pero sí los usuarios, no entienden de estas formalidades, pues de pronto entra un chico con discapacidad en el despacho, en plena reunión operativa, seria, con empresas, y entra y te dice, Maca, ¿cómo te quiero? Y te da un abrazo. ¿No? Y entonces, claro, eso te deja un poco congelado al principio, y a los que están asistiendo a la reunión y dicen, qué lugar tan diferente, ¿no? Y para mí siempre esa persona es la que me está recordando en ese momento que no todo tiene tanta importancia, ¿no? Que tú puedes estar según lo que yo necesite aprender en ese momento. Y esa persona viene en el momento siempre que más lo necesito para darme un mensaje de recuerda que estás aquí para mí, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esa persona. Cuando aparece en el momento inoportuno, en el momento en el que formalmente no corresponde, y ahí está esa persona, ¿no? Y para mí es como un guiño de Dios de decir, no te olvides de para quién trabajas y qué estás haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Es que justo estoy pensando en un chico que lo hace mucho y bueno, pues fíjate, pues a Lourdes viajamos todos los años con ellos. Wow, otra experiencia que tenemos también de cercanía de la Virgen, que en el mes de octubre siempre un grupo de chicos van a Lourdes y vuelven entusiasmados, vamos. Qué maravilla. Y este es uno de ellos, ¿no? Justo en el que estoy pensando. Maca, mi amigo Jesús. Qué bonito, qué bonito. Encima se llama Jesús, o sea que... Sí. ¿Ves? Encima se llama Jesús. Efectivamente. Yo creo que es una señal, sí, una señal de ahí. Y una pregunta también que nos gusta hacer en el programa, tú que eres joven, porque todavía eres bastante joven, pero ¿qué le dirías pues a jóvenes que justamente pues se enfrentan a puestos de dirección
Y bueno, pues ya nos has dado muchas pistas, pero a personas así que, bueno, pues toda esta juventud que viene ahora, que a veces le cuesta el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, la entrega, no tanto el tiempo, sino realmente entregarse al puesto que tengan, ¿qué consejos podrías dar o cómo lo orientarías tú? Pues yo creo que si me dedicara cuando era más joven a algo que no me gusta, me sería muy difícil entregarme. Porque también somos humanos, ¿no? Hay que entender también ese punto de intentar dedicarte a algo que te guste, claro. ¿no? Porque seguramente si algo te gusta es porque se te da bien. Entonces, sí que sería interesante conocer las propias limitaciones primero de cada uno, analizar de verdad las debilidades que uno tiene, en qué cosas le cuesta más hacer las cosas bien en el ámbito laboral, en qué es mejor. Yo pienso que a nivel humano primero la persona tiene que hacer un análisis de sus potencialidades y sus debilidades para que el trabajo que elija vaya acorde a su naturaleza, a su manera de ser, porque hay muchas diferencias entre unos trabajos y otros. Unos son más analíticos, otros son más relacionales y por tanto pienso que hay que ser inteligente y hacer un buen coaching personal y decir, a ver, a mí qué se me da bien, ¿no? Porque va a ser más fácil dedicarte a algo y entregarte cuando se te da bien. Seamos razonables, ¿no? Hay que ser humanos con esto, no todo el mundo vale para todo, ¿no? Y entonces empeñarnos en encajar en un trabajo en el que claramente nos está costando la vida porque no va con nuestra naturaleza, pues yo pienso personalmente, por lo que he aprendido en estos años, que es un error, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, pues eso, lo segundo, además de conocerse a uno mismo y intentar acertar en el trabajo según las capacidades que uno tiene, buscar un trabajo con propósito. Buscar un trabajo con propósito como, bueno, pues yo personalmente lo he encontrado en esta fundación, pero que también el propósito puede estar en una empresa que se dedique a hacer clavos. No te digo que no, pero el trabajo que vaya a hacer, que sea un trabajo donde esa persona vea el sentido, ¿no? Pues por ejemplo, yo a las personas que trabajan en el equipo de limpieza, no me canso de decirles en el día a día que esas personas están, mientras limpian, mejorando la vida de las personas con discapacidad y consiguiendo que haya una mejora de calidad de vida y trabajando por la vulnerabilidad psicosocial. Se lo digo todos los días para que ellas se sientan protagonistas. Con la fregona en la mano, pues como muchas veces yo estoy con el portátil todo el día sentada, cada una desde su dificultad, pero sin dejar de pensar que lo que está haciendo, sea lo que sea, sencillo o complejo, tiene un valor inmenso para nuestra misión, ¿no? Entonces, que no olvidemos eso, que el propósito no significa que tengas que estar, pues eso, en una fundación haciendo un trabajo muy grande y muy vistoso que todo el mundo vea, para nada. De hecho, nosotros mensualmente reconocemos a una persona de la organización como persona talento y suelen ser personas que son esas hormiguitas que nadie ve, pero que están aportando mucho valor porque son ejemplo y hacen el trabajo agradando a los demás, haciendo lo mejor que pueden las cosas, trabajando duramente para mejorar. Y nosotros todos los meses damos un premio a la persona talento, le llamamos Tú eres talento, a esas personas que no se las ve, pero que efectivamente han encontrado su propósito y que todos los días se esfuerzan por hacerlo lo mejor que saben. Qué bonito, qué chulo. Maca, nos quedamos sin tiempo, la verdad Vale. que... Pues nada, yo es que soy muy apasionada con lo que sí, hago pues fenomenal. y me enrollo. No, pero está muy bonito, es un proyecto, es una primera colaboración, pero seguiremos hablando de la fundación y de este bello trabajo con propósito. La verdad que esto sí que es una entrevista de historia con propósito, ¿no? Tú lo has dicho de poder colaborar. Así que Macarena, Maca, para los amigos, Pérez Ramos, directora de personas en la Fundación Juan 23, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nuestros oyentes en esta noche, en esta tarde de Radio María y nada, si Dios quiere, pues volveremos a tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, Julia. Bueno, pues nada, nuestros queridos oyentes, recuerden que este programa y todos los anteriores, igual que toda la programación de Radio María, pues la pueden encontrar en podcast en nuestra página web, en radiomaria.es. Ahí tienen
pues pueden volver a escuchar el programa si les interesa o pues utilizar estos programas para dar a conocer Radio María, para que otras personas pues también puedan conocer, puedan escuchar Radio María y les pueda ayudar en su vida. Nosotros pues ya hemos llegado casi al final. En redes sociales también nos van a encontrar, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Recuerden ahí pues a todos estos oyentes que tenemos que siguen redes sociales, pues que puedan seguir en contacto. Recuerden también que estamos en el mes de mayo y que bueno, pues es el mes tradicional en donde Radio María pues tiene una campaña especial de donativos, oración, para poder mantener este proyecto, sostener toda esta estructura de Radio María, que sigan pues colaborando tanto con su oración, que eso es lo primero que necesitamos, el seguir contando con todos ustedes, y si pueden, cada uno en su medida y lo que cada uno pueda aportar, pues su donativo, que tan necesario también pues ayuda tanto a los proyectos internacionales, como hemos tenido esta semana de Mariatón, la semana pasada, pero también al sostenimiento de Radio María España, que también pues lo necesitamos. Y ahora pues hasta que termine el mes de mayo tendremos esta campaña especial de recogida para poder seguir caminando y dando a conocer, y que otras muchas personas pues también puedan aprovechar de todos los contenidos y todo lo que Radio María pues nos aporta. Y nada más, nos volvemos a escuchar en 15 días en un nuevo programa de Fe y Empresa. Y ahora pues sigan muy atentos a toda la programación que seguimos en antena. Y bueno, pues un placer haber estado esta noche aquí esta tarde. Me empeño en decir la noche, pero es la tarde. Y bueno, pues un verdadero placer, y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte a todos. Se despide Julia del Moral. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral.